La actitud que debe tener una persona, un nacional y un nacionalista, independientemente de que sea de derecha o de izquierda, lo he dicho muchas veces, debe ser la actitud que tuvo el ejército francés cuando la ocupación, el ejército de Gaulle, cuando la ocupación de Francia por los alemanes. Mira, pelearon contra los alemanes y se unieron al maquis francés, a la izquierda, al Partido Comunista, se unieron para luchar y expulsar a los alemanes de ahí. Después el problema interno es otro problema, pero frente al enemigo, al invasor, frente al que se quiere coger los recursos, frente al que quiere apoderarse de la patria, frente al que quiere violar, hay que tener un frente cerrado. Eso cualquiera lo entiende, y por eso es que todo el mundo, en el caso de Francia, condenó al régimen de Vichy, que era un régimen vendido al capital extranjero, a los invasores, etcétera, etcétera. Eso debería ser aquí, y sí existe, yo estoy convencido de que existe dentro del margen el espacio, repito, fraccionado, partido, etcétera. Lo menos que uno puede decir es monolítico. Existe gente que cree que lo que está pensando es lo correcto. Ahora, lo lamentable es que a veces en la corriente, porque hay recursos que llegan del exterior, ellos están hablando ahorita, lo estábamos viendo en las imágenes, acusan al general Rangel Silva del tema del famoso maletín, que al final no sabe qué pasó con el... Igual como el computador de Raúl Reyes. Igualito. Entonces sacan el maletín. Y resulta que todo el mundo sabe que aquí asúmate lo financiaban los gringos. Y lo siguen financiando, ahora lo financian por otro lado. Estados Unidos tiene la cabeza metida aquí hasta... Oye, no solamente aquí, en toda América Latina, en el mundo entero, con dólares, con armas, con atentados, con terroristas, con drogas. Eso está demostrado. Eso causó en Estados Unidos la destitución de un presidente. El escándalo Irán contra. Era droga lo que estaba ahí, lo que estaba de por medio. Entonces, ¿de qué van a hablar? Mira, ahí yo lo que creo es que hay cosas en las cuales no se puede hacer concesiones, y los venezolanos no podemos darnos el lujo de hacer concesiones en ese tipo de cosas. Ese no es un tema que podemos discutir en términos de si favorecemos o no favorecemos a un imperio que nos quiere agredir. No podemos. Bueno, ahí vamos a entrar en materia específicamente, porque el presidente, durante la juramentación del general Rangel Silva, habló y también durante el mensaje anual, pero allí en el Fuerte Tiuna fue como más hacia el futuro, como más específico. Él en su mensaje anual habló de la importancia de la independencia. Sí, fue hilo conductor de todo el discurso. Exactamente. En el Fuerte Tiuna dijo: la independencia es garantía de la estabilidad y es garantía del progreso. Sin independencia no hay ni estabilidad política ni progreso. Yo quisiera una reflexión de Héctor Navarro a propósito de esa frase del presidente, y específicamente sobre en el área de la función que va a asumir ahora, porque también allí se trata de independencia. Fíjense que están atacando al ministro Debido, que eso casi lo podíamos escribir cuando se anunció que el ministro venía, que ese iba a ser el reporte de este medio y de muchos medios en Argentina y de los medios, digamos, que siguen esa línea editorial de los poderes mundiales, ¿verdad? Y están atacando al ministro Debido porque esa asociación entre Venezuela y Argentina, por ejemplo, para el proyecto Tocoma, toca intereses específicos que tienen que ver con el tema de la independencia, tienen que ver con el tema de la soberanía y tienen que ver incluso con la agenda de guerra. Yo lo dejo para que el ministro nos haga la reflexión después que veamos el siguiente micro, que habla precisamente de la represa de Tocoma. La electricidad es un valioso recurso para la humanidad. Que un bombillo pueda dar luz es mucho más complicado que solo apretar un interruptor. Más de 10.000 trabajadores laboran 24 horas al día. Montañas y montañas de tierra, cemento, cabillas y demás materiales se utilizan en la construcción de la central hidroeléctrica Manuel Piar, también conocida como Tocoma. Así debería quedar este ambicioso proyecto de ingeniería, que cuenta con una inversión de $4.000 millones para producir un 15% de la electricidad en el país.
Bueno, estamos hablando de que para la demanda actual, esto es más o menos un 14%. Alimenta más o menos una ciudad como la Gran Caracas, incluyendo Caracas y sus alrededores. Y bueno, realmente va a ser un alivio inmenso, ¿no? Adicional a eso, porque lo estamos complementando con una línea de transmisión directa hacia la zona andina. Es una de las zonas más desfavorecidas por más de 15 años. Y yo diría que históricamente, una zona que ha sido muy desfavorecida desde el punto de vista eléctrico, y nosotros queremos, como gobierno, cambiar esa imagen y transformar lo que es la vivencia de cómo vive la gente en esa zona. Su embalse tendrá una medición de 87 kilómetros cuadrados y por ser artificial, los terrenos serán inundados. El río Caroní crecerá en su extensión. Es por ello que estos trabajadores ya construyen una nueva vía férrea. La que actualmente funciona también quedará bajo el agua. Podría decirse que Tocoma es actualmente la obra de mayor envergadura en cuanto al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Su inversión supera los $4.000 millones. Es muy importante que seamos conscientes de este recurso y que lo cuidemos, pues, o sea, que lo valoremos, que valoremos que hacer mal uso de la electricidad pues nos cuesta muchísimo dinero en plantas como esta, ¿no? Y que la idea es que cada quien tenga la energía que realmente necesita para vivir cómodamente, para ser feliz, y que bueno, es una responsabilidad de todos los venezolanos. El Sistema Eléctrico Nacional cree en la modernización de sus espacios, en la construcción de otros, el crecimiento profesional de sus trabajadores y sobre todo en el nivel de conciencia de su pueblo. Recuerde que de ella depende en gran manera el desarrollo de la sociedad. Bueno, nos había quedado una reflexión para el ministro Navarro: independencia, como garantía de estabilidad y como garantía de progreso. Sí, el presidente hizo un símil bien interesante, como de un... Ay, disculpe, es que tenemos que aclarar, este micro es del mes de junio. Nosotros vimos ayer imágenes de ese recorrido que hizo el presidente con la delegación argentina, incluso un sobrevuelo que hicieron en la zona. La obra está muchísimo más avanzada, tenía que hacer la aclaratoria, ahorita nos va a poner el director las imágenes. Sí, decía que el presidente hizo un símil como del movimiento de los pueblos, cuáles son los requisitos, esa independencia, la estabilidad. Bien interesante porque cómo se construye una nación, cómo se construye el futuro de una nación, por ejemplo, cuando hay una amenaza permanente que obliga a los pueblos a tener que incluso gastar en su defensa. Eso es una primera cosa que tenemos que considerar. Cuando tú estás pendiente de que el vecino en cualquier momento sales a la calle y te puede agredir, que es lo que está pasando hoy. Históricamente hablando, lo que está pasando hoy es que desde el punto de vista de las relaciones internacionales entre las naciones, no hay ningún país que tenga una garantía de que puede desarrollar independientemente su modelo de vida, que no sea una copia al carbón del modelo de vida del Standard Way of Life, por ejemplo, estándar en el sentido americano, y que un país no puede adoptar por una alternativa distinta de la que ya está marcada históricamente. Te lo obligan desde el punto de vista religioso, cultural, o sea, pensamiento único absoluto, económico, político. Entonces la democracia, el que cree en democracia tiene que creer en la democracia que ellos diseñaron y que ellos dicen practicar. No puede haber otra alternativa de democracia. Entonces, por eso es que tiene que haber un mínimo de independencia, en primer lugar, porque la independencia es en la cual tú puedes construir, por ejemplo, la estabilidad. Si no tuviéramos independencia, tú empezaste a mencionar, Tania, que si no tuviéramos independencia, a lo mejor este trabajo de Tacoma no se podría hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque probablemente los intereses hegemónicos capitalistas hubieran obligado a que la turbina que se está entrando ahí tendría que ser una de las grandes marcas conocidas del capitalismo. En cambio se está montando una turbina hecha en nuestra región, en América Latina,
con tecnología de América Latina. Eso es una obra Esa gigante. es la que es la más grande La del mundo. turbina Kaplan más grande del mundo, según la información que dieron ellos. Eso es, mira, eso son palabras mayores. Estamos hablando de palabras mayores desde el punto de vista de tecnología. Que toca intereses mayores también. Que toca grandes intereses, porque si esa turbina tiene éxito, esa colocación, como lo va a tener, se hacen las pruebas, etcétera, los demás países, ¿a quién le van a empezar a comprar las turbinas? ¿A los tradicionales proveedores de turbinas, de grandes turbinas? ¿O van a ir a nuestra América buscando esas posibilidades? Entonces, ahí se están tocando intereses. Y si tú no tienes independencia para tomar las decisiones, al final terminas tomando las decisiones que a ellos convienen, que es lo que pasaba invariablemente en el pasado, como pasó con las barras de oro. Las barras de oro, puestas de Venezuela, puestas en bancos internacionales, era una forma de obedecer a otros intereses que no son los nuestros, porque vamos a tener nosotros nuestro oro depositado en un banco que no tiene nada que ver con nosotros. Claro, sí, además también después de la decisión de instalar, por ejemplo, esa turbina, viene también un tema de independencia, porque lo podemos ver en el área militar y se puede ver incluso hasta en el área médica. Cuando se compran equipos que son de esos grandes monopolios, ellos conservan la llave que da el paso de funcionamiento o no, que da el paso de reparación o no. Cuando les da la gana, no te venden los repuestos. Lo que pasa con los F-16. Venezuela hizo una inversión, Venezuela como país hizo una gran inversión en los equipos F-16 de la Fuerza Aérea. Y de la noche a la mañana decidieron no vender los repuestos. Y listo, ahí se quedan. Y con los helicópteros, con los Hércules paralizados porque no venden los repuestos de los Hércules. Los convenios que se están haciendo, en este caso con Argentina, pero también con China, porque es parte de lo que critica el discurso de la oposición, se diferencian realmente sustancialmente de los que se pueden hacer o se pudieron haber hecho en el pasado con cualquiera de estos grandes monopolios. Claro, la primera diferencia está en que ahora se está haciendo con todo el mundo. Todo el que quiere venir. No, le digo porque hablan de un nuevo coloniaje, que ya no entonces no es dependiente de Estados Unidos o de cualquier empresa de eso, sino que ahora somos dependientes de China. No, pero es que ese es el punto, Primero, no nos estamos casando con China exclusivamente, porque tendrían que decir lo mismo, y no dicen lo mismo de Cuba, que el imperio cubano. Esa barbaridad, el imperio cubano lo han dicho en la Asamblea Nacional algunos diputados, y no lo dicen de Irán, y no lo dicen de Argentina, y no lo dicen de Brasil. Entonces cuando tú vienes a ver, ojo, y de muchos países europeos, porque por ejemplo, por decir algo, una mención muy simple, las canaimas, ¿con quién es el acuerdo para la entrega de las canaimas y producción de las canaimas? No es ni China ni con Irán, no, es con Portugal. Y las lanchas torpederas, los últimos buques de guerra nuestros, aquí se los estamos comprando a España. Entonces, ¿dónde está el problema? Fíjate que es absurdo lo que plantean. Lo que pasa es que ellos querían que nosotros fuésemos así, súbditos de un imperio, del imperio de ellos. Ahora nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo, con los que quieran tener relaciones con nosotros. Más aún, tenemos relaciones con Estados Unidos, independientemente de que, por ejemplo, y se nos dejamos de lado un tema que es fundamental, que es el tema del montaje que hicieron sin pruebas, porque no hay pruebas, del caso de la cónsul nuestra en Miami. Ahí no hay ninguna prueba, como el caso del general Rangel Silva. Bueno, todas son citas, referencias autoinducidas, autocreadas, una se cita a sí misma o cita a la otra que lo cita a él, y al final es un montaje que no tiene ningún soporte. Sí, no se consigue el origen. No hay origen, es un círculo vicioso. Sí. Y entonces... Bueno, por ejemplo, en el caso de la cónsul estuvimos buscando Gonzalo y yo el origen, el video famoso que transmitió Univisión, y resulta que la página de Univisión la bloqueó, pero además puso una nota donde decía que ellos habían basado esa información en un dato o en un informe del FBI. Pero fíjate que y el FBI tampoco ha dicho nada. El gobierno norteamericano no usa el dato del FBI, sino que usa el de Univisión. Univisión poco más o menos dice, bueno, nosotros hicimos eso, pero no tenemos nada que ver con la decisión. El origen no existe. Fíjate, ese es un programa de televisión que además circuló internacionalmente en varios países, pero es un programa de televisión. Dime una cosa, Tania, si uno ve cualquier programa de televisión de los que vienen, de los enlatados que vienen en los canales, en los cables, etcétera, etcétera, si tú te pones a ver un programa de televisión de eso, llegas a la conclusión de que esa ciudad norteamericana, en particular Miami, es absolutamente invivible por la cantidad de muertos. Los muertos que tú ves en 24 horas de programación de Miami, si tú lo crees,
Bueno, mira, a Miami habría que cerrarlo. Habría que vaciar concreto sobre Miami, cerrarlo.